Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, aprendiendo más acerca, Señor, de ese crecimiento que tú esperas de cada uno de tus hijos, Señor. Pido que seas con nosotros, Señor, los alumnos en línea, con los alumnos presenciales, con mi vida misma, Señor, que seas tú hablándonos, enseñándonos, Señor, y que ese crecimiento, Señor, sea pleno, verdadero, Señor, y que podamos alegrar tu corazón, Señor, que seamos esos discípulos, Señor, que dan fruto, Señor, el fruto que tú esperas. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice la número 7, dócil para recibir disciplina. Dice, la disciplina bíblica no se refiere al castigo de Dios que nos da a sus hijos para que aprendamos, sino para que participemos de su santidad. Recordemos que en lo natural, los que somos papás, educamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y educamos a nuestros hijos para que ellos también maduren y sean, ahora sí que buenas personas y se añadan a la sociedad. Pues eso también llega a la vida espiritual, ¿verdad? El Señor tiene hijos, nos enseña, nos disciplina para que permanezcamos en un cuerpo y ese mismo cuerpo funcionemos armoniosamente todos y podamos dar el fruto ayudando a aquellos que no le conocen, ¿sí? Dice, vamos a Hebreos 12, 10, 14. ¿Alguien si lo tiene? 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré. Vemos aquí que el Señor desea disciplinarnos para que participemos también de lo que Él tiene preparado para tu vida y para mi vida. Dice, la disciplina es muestra del amor de Dios y de su cuidado para que no nos desviemos de Él. Constantemente nuestra naturaleza carnal quiere rebelarse a la voluntad de Dios. Recordemos que aún estamos en este cuerpo carnal, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros voluntariamente nos despojemos y cuando venga esa situación que quiere gobernarnos, decir no, porque tengo la mente de Cristo, porque sé que yo voy a un lugar celestial, porque Dios dice que me dice que soy santo y me llama a ser santo aún más, santificarme más. Entonces, voluntariamente dejo esto y voy hacia aquello que Dios me está llamando. Dice, quiere revelarse a la voluntad de Dios. Esto nos lleva a tomar decisiones fuera de su propósito. El Señor, al ver esto, con su mano de su amor, aplica corrección y eso quiere decir que nos ama. Y vamos a ver ahí en Hebreos 12, 4 y 8, y nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación, y como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, necesitamos y debemos decir al Señor, adelante Señor, si necesito varita celestial, flojitos y cooperando, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a no salirnos del camino. Dice, el resultado es el fruto de Dios. El versículo 11 dice, a los que en ellas han sido ejercitados, Dios estará aplicando la disciplina bíblica cada tiempo que Él crea conveniente para que participemos de su santidad. ¿Se siente calor, verdad? ¿Y si prendieron el clima? ¿Sí? Okay. Dice, número 8, sabe escuchar y restringe sus palabras. El creyente que no ha aprendido a controlar su lengua es un peligro en el servicio cristiano. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros ya a estas alturas, si hay una ofensa, si hay algo,
tenemos que mantenernos tranquilos, ver de quién proviene la ofensa. Si es una persona inconversa, no nos vamos a portar a la altura de la persona. Es una persona que no entiende, es una persona que no conoce a Dios, es una persona que no sabe, ¿verdad?, lo que está haciendo, ¿sí? Y a veces son usados por Satanás, ¿sí? Y el que no conoce a Dios, y el que, no, que más vale dar que recibir. No, 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 no. No, y el que ya sabe, mi amado hermano, tenemos que amarlo, ¿sí? Y si esto persiste, dice que tenemos que llamarlo y preguntar qué pasó. ¿Te hice algo que inconscientemente pude haber hecho y eso te molestó? Y si no hay eso, simplemente hay muina, pues entonces dice que venga otra persona, un testigo y atestigue, y si no, con el pastor, ¿sí? Para arreglar situaciones, ¿sí? Para cuidarnos y cuidar a la persona. ¿Sí? Dice, si no aprendemos a escuchar a las personas, ¿cómo aprenderemos a oír la voz de Dios? La persona que habla sin escuchar a otro aún no ha aprendido a negarse a sí mismo. Si queremos llegar a ser siervos atentos, necesitamos disciplinar nuestra mente para llevarla a la estabilidad y así poder comprender lo que nos está diciendo. El siervo de Dios siempre debe estar vacío de sí mismo para poder cuidar de otros. ¿Sí? Debemos siempre, siempre estar en comunión con Dios para que cuando se presente una situación podamos mantenernos, ¿sí? Y que no salga como a veces, bueno, he escuchado las clases de la hermana Nancy y a veces dice, oh, perdón, se me salió. No, se estaba adentro y se salió, ¿verdad? Y entonces debemos de tener cuidado porque nosotros somos llamados a ser discípulos y un discípulo hace lo mismo que su Señor, ¿sí? Y recordemos que Dios o Jesús no pagó mal por mal, ¿sí? Él amó, perdonó y aún estando a punto de ser crucificado, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, tenemos un gran ejemplo, ¿verdad que sí? Tenemos la vara muy alta, pero nada que no podamos hacer, dice el Señor, que cosas mayores haremos. Y hablando de todas las cosas, porque Él está ya intercediendo por nosotros, ¿sí? Solamente falta que nosotros sometamos esta carne, que esta carne brinca, o sea, parece palomita, ¿verdad? Que a la primera ya está, ya quiere responder, ya quiere, ¿verdad? Está encendida, ¿verdad? No sé, ustedes a lo mejor soy la única pecadora, pero es que así es. A lo mejor unos no batallan con ciertas cosas, otros sí. A lo mejor no batallamos de las mismas maneras, pero batallamos. Por eso el Señor nos dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer, ¿sí? Dice, siempre debe estar vacío de sí mismo para poder cuidar de otros. Al saber escuchar, el siervo de Dios podrá discernir los problemas espirituales de los hermanos y recibirá la sabiduría para aconsejar y poder resolverlos. Aquí Dios me está trayendo memoria algo que platiqué con una hermana, no voy a decir el nombre. Ella me decía que se sentía que saludó y se sintió así como que una herida porque la miraron feo, porque nunca se esperaba esa reacción de esta persona, hermanos en Cristo, ¿verdad? Y se quedó así, pero y si me fui al baño, y si me puse a orar, Señor, ¿sabes? Que humanamente me dolió, porque nunca se ha portado así esa reacción o ese gesto que me hizo. Dice, pero Señor, yo suelto y yo amo y no sé qué está pasando, pero tú ayúdalo, ¿verdad? Y bien. Y en la noche llegó a su casa, dice que se puso a orar y Dios le recordó esta situación y dijo, Señor, perdono, yo decido perdonar, yo amo, no sé qué situación esté pasando, pero te pido que seas con esta persona. Y el Señor en el sueño le respondió qué estaba pasando, ¿sí? Entonces ella pudo interceder. Y pasaron días, después encontró a esta hermana y empezó a hablar con ella y vemos que pues el Señor es fiel. A veces vemos nada más la situación que nos pasa en ese momento, pero no sabemos qué situaciones atraviesa esta persona. A lo mejor anda con cara, a lo mejor ni te escuchó, ¿verdad? ¿Algún comentario, hermana? Sí, con respecto a eso, a veces son situaciones, ¿no? Pues sí, también. Falta madurez porque puede hablar
O sea, lo peor que uno puede hacer es suponer. La mente empieza a maquinar, ¿verdad? Y divaga. Así es. Entonces tenemos que tener cuidado. Debemos de tener cuidado de nosotros mismos y de aquellos que nos escuchan. Y de aquellos, si somos un cuerpo, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos de cuidarnos y orar unos por otros, porque no sabemos qué situación traemos. ¿Sí? Supone que somos cristianos maduros, Pues que no sí, tenemos dejarnos llevar pues, ni por los pensamientos ni por los sentimientos. pues sí, hermana, pero si el Señor nos dice continuamente en la palabra que separados de nada podemos hacer, y a veces se nos olvida, o los afanes cotidianos, mil cosas. Por eso el Señor, si leemos la palabra de Génesis, Apocalipsis, nos está hablando y nos está sugiriendo que no nos apartemos, que no nos alejemos, que la palabra esté continuamente en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, que la escribamos en los postes, ¿verdad? Y que estemos en comunión con ella, ¿sí? Porque si no, somos presa fácil. Recordemos que el enemigo anda como un rugiente, ¿sí? Y no, aquí no importa cuántos años tengas en el evangelio. Aquí no importa si estás viviendo en un área. Todos estamos a expensas, ¿sí? Aquí cada quien va a pelear su lucha, cada quien va a decidir qué tipo de calidad de cristiano va a ser, si va a ser un creyente o va a ser un discípulo. Dice, es un peligro el servicio de cristiano. Dice, si usted primero no aprende a escuchar, no aprenderá a cerrar la boca. Si no aprendemos a escuchar a las personas, ¿cómo aprenderemos a oír la voz de Dios? ¿Cuán verdad es esto, verdad? La persona que habla sin escuchar a otros no ha aprendido a negarse a sí mismo. Si queremos llegar a ser siervos atentos, necesitamos disciplinar nuestra mente para llevarla a la estabilidad. Así podemos comprender lo que nos están diciendo. El siervo de Dios siempre debe estar vacío de sí mismo para poder cuidar de otros. Al saber escuchar, el siervo de Dios podrá discernir los problemas espirituales de los hermanos y recibirá la sabiduría para aconsejar y poder resolverlos. A veces, mis amados hermanos, no aprendemos a escuchar. A veces solamente alguien me decía, tú nada más deja que hablen, que más te escucha. Escucha atentamente y ponte a orar, ¿sí? Porque a veces la persona se agarra, se agarra, y en eso que tanto habla, te das cuenta, por Dios, lo que necesita. ¿Sí? No es que tú seas un gran consejero, esto, el otro, no, el Señor te da la sabiduría y entre más escuchamos, más nos damos cuenta del panorama que está viviendo la persona, de la situación que está viviendo y de lo que necesita. ¿Sí? Pero a veces somos personas, ay hermana, pero ¿cómo es posible que hayas hecho esto? ¿Y cómo es posible? Y la persona se cierra. Hermana, a veces no escuchamos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que vamos con servidoras, estamos teniendo. Y la persona nos da un versículo y nos dice, te quiero que tú intercedas por esto, esto y esto. Y hay hermanas que están hablando y hablando y hablando y no están diciendo lo que el pastor les dijo, ¿verdad? O sea, piden, pero no están pidiendo por lo que ella les está diciendo. Sí. Exactamente. Y si les dan esa encomienda es porque se tienen que trabajar en esa área. Es importante. Y es en estas pequeñas situaciones, ¿verdad? De una oración que se le dice, tienes que orar específicamente por esto, y agarran montes, y se ponen a orar, pero por todas las cosas que pudieran imaginar. Entonces, y dejan descubiertas las cosas importantes, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Número 9 dice, ser leal e incondicionalmente a la verdad. Un siervo puede sacrificar sus intereses o deseos, pero jamás la palabra de Dios. Así es. Podemos estar atareados, podemos tener mil actividades, pero nunca descuidar nuestro tiempo con Dios leyendo la palabra. Dice, la verdad de Dios es absoluta y requiere una lealtad total.
Muchas veces el problema radica en la relación que uno tiene con la familia, amistades o conocidos. Comprometemos la verdad por causa de las relaciones, ¿sí? El Señor desea que si tienes ese tiempo devocional y llega tu familiar y ay, ahorita, pues ahorita que se vaya, voy a leer la Biblia. Y resulta que se va hasta la noche y ya sacrificaste ese tiempo. Cuando si llega la persona, ¿sabes qué? Me toca mi devocional, pero ¿qué crees? Te invito, ¿verdad? Y lo haces parte, ya sea que la persona se vaya o realmente se quede, ¿verdad? Y ahí lo tienes, ¿verdad? Y es algo que está sembrando. Entonces, siempre debemos de poner a Dios en primer lugar, ¿sí? Ante todo, ¿verdad? Porque eso habla de nuestra fidelidad con Él, ¿sí? Dice, dice, al representar la verdad tenemos que ir más allá de nuestras personas, nuestros sentimientos y nuestros intereses personales. Debemos ser meticulosos y no tratar de adaptarla a nuestra conveniencia. Nuestros intereses es seguir la verdad, no a los hombres. Tenemos que estar del lado de la verdad de Dios, aun cuando contradiga o afecte nuestros intereses o los de otros. Tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos ahí a Isaías 2, 2:17. Si alguien lo tiene. Primero Samuel. Ay, perdón. Bueno, alguien que me. Bueno, uno que busque primero de Samuel y otro de Isaías. Uno es A ver, primero de Samuel 2. A ver. ¿Ah? ¿Alguien que lo tenga? Ok, vamos a leer primera de Samuel 27. Dice, y vino un varón de Dios a Eli y dijo, no ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón. Y yo te escogí para mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemases incienso y llevare efod delante de mí. Y a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más, más que a mí, engordando de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Vemos que el sacerdote pues estaba honrando más a sus hijos que a Dios, ¿sí? No poniéndole un alto, no poniéndoles, ¿verdad? Diciéndoles que pues lo que estaban haciendo requería de toda la santidad posible y que no hicieran algo que profanara ese lugar. Y vemos aquí que el Señor así nos llama, que seamos leales, verdaderos, genuinos y que cuidamos las que hacemos, todo lo que hagamos, sea de palabra o obra, sea para la gloria de Dios, buscando siempre que Él se lleve las palmas, no haciéndolo por vanagloria, ¿verdad? Porque Él lo merece. Amén. Y esta fue la clase número, ok, falta la 10, perdón. Ser flexible, dice, una persona inflexible y subjetiva es aquella que defiende su propia opinión y rechaza lo de los demás. Es una persona dogmática que ya lo tiene todo preconcebido antes de escuchar a otros. Se aferra, pues, pues dogmática. Fíjense que no voy a buscar. La verdad, alguien que me apoye. A ver, pero me suena, ¿no? Dice, una persona inflexible, subjetiva, aquella que tiene propia opinión y rechaza lo de los demás. Dogmática. Dogmática. Dice, es una persona dogmática es aquello que mantiene sus opiniones como verdades indiscutibles sin concesiones y con base en su propia opinión a pesar de la evidencia de lo contrario. Ok, como diciendo, es una persona cuadrada, eso es lo que pienso y esto es. Y de ahí no me salgo. Así es. Así es. Bueno, eso es dogmático, que ya tiene todo preconcebido antes de escuchar a otros. No me importa si es o no es, esto es lo que opino, y ahí se terminó todo, ¿sí? Dice, se aferra a sus ideas aún antes de oír, sabe escuchar a los demás, es una disciplina que no salva
de ser objetiva y anímico. Una persona inflexible no es guiada por el Espíritu de Dios. Lo leemos en Números 22, vemos este ejemplo del profeta Balaam. Entendemos que este era un profeta mercenario que estaba solito, ¿verdad? Que él que hacía la voluntad de Dios, pero vemos que se regía por, ¿sí?, sus intereses monetarios. Entonces vemos que aunque lo querían usar para maldecir al pueblo de Dios, Dios no lo permitió. Pero vemos cómo su manera de pensar, o sea, no sé, todos han leído esta historia, ¿verdad? Cómo aún escuchó hablar a su burra y aún así se puso a altercar con ella. Y vemos que aún este animalito le dijo, si no me hubiera hecho para atrás, el ángel te hubiera matado. ¿Sí? Y vemos que era una persona dogmática. Realmente él estaba cerrado, ¿verdad? Y creo que era más creyente del animalito de carga que él, ¿verdad? Pero vemos que así es, entonces tenemos que ser flexibles, tenemos que abrirnos, tenemos que escuchar lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y no cerrarnos en algo, esto es y aquí, sino lo que Dios dice. ¿Amén? Pues bueno, ahora sí terminamos la clase 11 y pasamos a la clase 12, que es creyentes que dan fruto. ¿Algún comentario, mis amados hermanos en línea? ¿Todo bien? ¿Aquí presenciales? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Dice, el crecimiento en la vida del creyente no es automático. Dios obra en nuestros corazones de manera y formas diferentes. Dios utiliza todo lo que sucede en nuestra vida para cumplir su propósito en nosotros. Nuestro crecimiento, mis amados hermanos, no es automático, no nos convertimos y ¡pum! A la primera ya crecimos y estamos sirviendo y todo bien, ¿sí? Todos tenemos un proceso, ¿sí? Y debemos de saber que el Señor tiene sus procesos para cumplir el propósito en nosotros. Los que estamos aquí, algunos tenemos más tiempo que otros. Bueno, aquí variamos, ¿verdad? Aunque no define el tiempo que tengamos en el cristianismo, que realmente seamos creyentes, ¿verdad? Porque Seamos de Cristo. ajá, o sea, se define cuando ya estamos dando el fruto que el Señor desea, ¿verdad? Pero el Señor desea que seamos transformados y esta transformación no se va a ir de la noche a la mañana, tiene un proceso. Como en cierta ocasión yo platicaba con la maestra Olguita, yo le decía, tengo tantos años en el Evangelio, pero de cierto tiempo para acá, como pasaba, le digo, en el Antiguo Testamento que los elegían y decía, sacerdotes de tanta edad, de 25 a 30, van a estar en el servicio, pero ya de 30 años van a pasar a servir, ¿sí?, al templo. Y ahí empezaban ellos a desarrollarse. Yo le decía a la hermana, no sé, como que Dios me trajo eso a memoria, y le digo, y en este tiempo, el Señor me ha mostrado cosas, destapado oídos, mostrado lo espiritual. Yo le digo, Dios tiene un tiempo donde dice, está la preparación, ¿no? Eso no quiere decir que no estudie la palabra, que no la entienda, pero como que hay más profundidad en lo espiritual, donde en sueños, en palabra, auditivos, aún estando las prédicas y el Señor puede mostrar en adoración, ¿sí? Y así como que yo dije, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, no es algo que yo me lo proponga, es algo que el Señor está dando, que está fluyendo, pero es parte de ese crecimiento. Bueno, y eso es lo que Dios desea, que nos desarrollemos y que veamos que tenemos el respaldo de Él, ¿verdad? Porque Él nos quiere mostrar cosas maravillosas. No es que seamos especiales o mejores que nadie, sino que es su gracia en la vida de cada uno de nosotros que nos impulsa, que nos motiva, que nos lleva, ¿verdad?, a un propósito. Así es. Bueno, dice, el fruto crece en nuestras vidas en forma, número 1, personal. Dios trabaja en lo interno, nunca el carácter es cambiado de conducta, sino que el poder del Espíritu de Dios opera dando la luz de la vida de Dios en nosotros. No son rasgos ni cualidades, es la vida de Dios. Vemos que Él es el que genera en nosotros de adentro
hacia afuera, ¿sí? Moldeando ese carácter. Número 2, progresiva. El fruto crece poco a poco y vamos siendo transformados en su espíritu de gloria en gloria, esto es, en su carácter. Como dice su palabra, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Número 3, inevitable. Al tener la vida de Jesús en nuestro corazón, es cuestión de tiempo para que su naturaleza germine, como la mariposa saliendo y extendiendo sus alas a una vida nueva. A mí esto me daba así como que lo que le estaba platicando a la hermana. Digo, no me lo propongo, no esto. Y yo sé que varios de los que están en línea o están aquí han experimentado eso, que se destapan sus oídos, que han visto que eso, lo otro, pero no es algo que uno se proponga, es algo que el Señor está haciendo que salga naturalmente, porque si lo llenamos de Él, lo que va a salir es de Él. ¿Eh? Hermana, Mande. yo le quería compartir. Amén, amén. Es bien rapidito porque sé que vamos atrasaditos con nuestra clase, pero yo tengo como 10 años en el Evangelio y para la gloria de Dios, desde que entré al instituto y nos cambiaron de pastor, Dios empezó, como usted dice, a destapar mis oídos. Y hace poco, o sea, yo me analizaba cómo estuve hace unos meses atrás y ya conociendo, bueno, conociendo porque lo aceptamos, pero no teniendo ese encuentro con Dios. Y la verdad, yo me espantaba porque dije, wow, si yo no hubiera tenido la revelación que vamos teniendo, porque al final es un proceso y seguimos paso a paso. No termina todavía. Y digo, si no hubiera tenido esa revelación que me ha dado el tomar las clases del instituto, tener un pastor más comprometido, la verdad yo me espantaba porque digo, no sé a dónde hubiera terminado, porque de verdad muchas veces nos creemos que estamos haciendo lo bueno y fallamos mucho, pero como usted dice, cuando Dios nos empieza a destapar nuestros oídos, nos empieza a quitar los velos, la gloria de Dios empieza a revelarse en nuestras vidas y tenemos que cambiar. Nuestro pastor decía, sus frutos tienen que ser naturales, no tienen que pujar, y yo ahora entiendo. Antes me esforzaba y ahora todo es natural porque yo estoy dejando que Dios sea el que haga la obra y no yo. Amén, amén. Pues los animamos, ¿verdad? Mutuamente y gracias por su testimonio. Amén. Amén. Dice, es interesante que en el pasaje de Gálatas, después de mencionar la obra de la carne y del fruto del Espíritu, Pablo termina diciendo en Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es importante, mis amados hermanos, que tengamos bien claro que todos somos de Dios. Fuimos llamados por Él. Y así como nos menciona la palabra que unos fueron llamados en cierto tiempo, otros en otro tiempo, pero al final la paga es la misma. ¿Sí? Entonces, nadie es mejor que nadie. Todos necesitamos a Dios. ¿Sí? Siempre, en todo momento. Aún el pastor más reconocido, aún el evangelista más reconocido, no es nada sin Dios. ¿Sí? Entonces, no debemos vanagloriarnos de nada, porque nada es nuestro, todo es de Dios. No tenemos que irritándonos diciendo yo tengo más dones que tú, porque tú no sabes el llamado que tiene el que está al lado, ¿sí? Y no tienes que menospreciar a nadie, porque no somos nada, todo proviene de Dios y es para Dios. Amén. Dice, ¿por qué Pablo cierra con estas palabras y con este consejo? Porque aún lo más santo, aquellos que han experimentado la gracia de Dios, su favor, su poder, al ser transformados pueden terminar envanecidos y jactándose. El fin de este pasaje nos amonesta a andar en el Espíritu, es decir, caminando cada día guiado por Él, vivir por el Espíritu y mostrar el fruto con nuestro prójimo. Este es el fin y el propósito de que nosotros estemos aquí, de que nosotros estemos aprendiendo y de que nosotros estamos siendo llenados para dar ese fruto.
Si solo cambiamos externamente, seguramente andaremos irritándonos unos a otros en competencias, midiendo nuestra vida espiritual y nuestros logros, observando cuánto fruto tengo yo y cuánto el otro, con envidias y malas relaciones. Eso Dios no lo quiere, ¿sí? Él desea que tu fruto, que el fruto de mi hermana me bendiga y que mi fruto también a ella y que avancemos todos a la par. ¿Amén? Cita referenciales dice, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y crezcan con el conocimiento de Dios. Esto es en Colosenses 1:10. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así mostrarán que son mis seguidores. Esta es la señal, dando el fruto que el Señor espera en Juan 15:8. Dice, todo hijo de Dios que le ama busca agradarle en todo y lleva fruto, pero existe el riesgo de intentar hacerlo fuera de Cristo y su obra perfecta, en nuestros anhelos de dar fruto y parecernos más a Jesús. Podemos, sin darnos cuenta, hacerlo en nuestra fuerza, lo cual nos lleva a un evangelio de obras y no de gracia. Un evangelio donde tenemos que hacer esto o aquello, las reglas y no libertad en el evangelio de cambiar por fuera religiosidad, pero no internamente. Recordemos que no tenemos que forzar nada, ¿sí? Hay personas que empiezan a orar y quieren empujar a la persona. No se trata de nosotros, se trata de Dios. A veces simplemente estás orando y el Señor ya está tocando a la persona sin nada que acercarte ni mucho menos empujar a la persona. ¿Sí? Recordemos que el Señor es el que hace todo y la palabra que tiene el poder. ¿Amén? Dice, saber quién es Cristo en nuestras vidas y lo que Él hizo en la cruz por nosotros es indispensable para dar fruto del Espíritu. Porque el esfuerzo humano, el autocontrol y nuestra moralidad humana dan a luz a una vida agotada, con desaliento, desánimo e inseguridad en nuestro corazón, al no saber si estamos en verdad agradando a Dios con todo nuestro esfuerzo. Y vemos aquí que debemos de estar y dar el fruto que el Señor pide de nosotros por medio de su Espíritu Santo, no forzando, ¿sí? Porque el esfuerzo humano es agotado. Y estábamos continuamente, así como decía nuestra hermana, ¿sí? Que nos compartían, que ella se esforzaba y se esforzaba. Es agotador. El Señor decía que disfrutemos la vida cristiana, ¿sí? Que entendamos que es Él el que mueve, que Él es el que obra, ¿sí? A través de nosotros, ¿sí? Y que nosotros no tenemos que esforzarnos y acepta a Cristo y, ay, es que esta persona no quiere. No, se trata de mostrar el amor, de mostrar el fruto, ¿sí? Y los que son escogidos por Dios van a llegar, ¿sí? Claro, orando, intercediendo, va, no dejando de hacer eso también. Saber quién es Cristo en nuestra vida y lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? ¿Qué es el fruto en el discípulo? El fruto es el resultado de una vida enfocada en Cristo y que permanece en Él. Yo nunca he visto un árbol que esté esforzándose por dar el fruto, está el pobre árbol dando, ¿verdad que no? A su tiempo, en su temporada, Él da el fruto. Así igual también. Dice, una vida que consideramos muerta al pecado, pero viva para Dios. Y vamos a ir, me voy a pedir que me ayuden para ir un poquito más rapidito. Romanos 6:11, hermano Joel. Gálatas 2:19 al 20, hermana Yolanda. Bueno, dice, una vida que no busca autocomplacerse o complacer a otros, una vida que refleja a Jesús, que se asemeja a Él. ¿Qué dice Romanos 6:11? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Considerándonos muertos al pecado, ya no dando lugar a esa carne, ¿verdad? Que quiere hacer lo que le place, sino que nos sometemos a nuestro Dios. Dice, ¿qué dice Gálatas 2:19 al 20? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, así que para Dios, ya no vivo yo. Amén. Amén. Vemos aquí que Pablo nos aconseja esto, ¿verdad? Que ya no vivamos, que muramos y que entendamos que cada vez que quiera venir ese pecado, esa tentación, no, ya no más, estoy muerto, no siento, no. ¿Sí?
Dice, el dar fruto para un hijo de Dios debe ser algo natural, porque al recibir la vida del Espíritu de Dios inicia un proceso de transformación de tal manera que aún cuando no es inmediato el cambio, internamente el Espíritu va obrando hasta verse en el exterior y es nuestra conducta, aquello que parece que no se nota, pero la gente que nos conoce bien sabe, ya no se enoja tan fácilmente, ya no contesta tan fácil y van viendo ese fruto, ¿sí? Dice, si podemos dar fruto para Dios, pero solamente si estamos pegados a la vid, por eso les compartía, separados de mí, nada podéis hacer, nos dice Jesús, a la vid de Jesús, a su palabra y a su voluntad. Si hemos ofendido a alguien, debemos pedir perdón. Sé que nos cuesta, pero son frutos de arrepentimiento. Si hemos robado, debemos devolver aún con intereses lo robado. Si debemos algo, debemos pagarlo. Si aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y nos hemos arrepentido de nuestro pecado, por lo tanto, como hijitos de Dios, como sus discípulos, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Yo sé que a veces se nos cae la cara de vergüenza, pero ¿qué cree? La tenemos que recoger porque no tenemos otra y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Porque Dios nos lo pide, frutos de arrepentimiento. Número 1, fruto de labios, palabra buena para edificar. De los frutos viejos de nuestros labios, cuando no éramos cristianos, salían palabras corrompidas. Acerca de esos viejos frutos, el Señor nos amonesta a través de las Escrituras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y nos dice que ahora debe salir de nuestra boca frutos nuevos de acuerdo a nuestra nueva posición de hijos de Dios, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Sí? Debemos de cambiar esas palabras que traíamos, ¿verdad? Que en el mundo se oyen mucho, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que cambiar. A veces cuando nos pasan situaciones es donde sale el vocabulario folclórico. No debe, ¿verdad? No debe. Yo el sábado pasado les comentaba, por ahí tuve una caída el miércoles pasado y yo no supe ni cómo me caí, pero me caí completita, no puse ni las manitas, o sea, ya se imaginarán. Entonces, pero le digo, bueno, comentaba con la hermana Alguita, le digo, en esos momentos es cuando sale lo que hay dentro. Y yo lo que uno pudo expresar, Señor Jesús, ayúdame. No sé qué tanto grité, porque gente se asomó, pero nunca me ayudaron. Pero bueno, aquí lo satisfactorio que le digo, Señor, gracias, porque de mi interior aún en esas situaciones pudo salir algo bueno. Le digo, gracias, Señor, porque solo tú lo haces. ¿Sí? Y pude experimentar, sí, sanidad, poniéndome manos porque había cosas que pasaron y yo dije, Señor, por favor, no, tenía una salida y así como andaba, así como me caí, como toda raspada, así me fui porque tenía un compromiso. ¿Sí? Yo dije, estaba orando por mi mano porque esto se me hizo una bolota y las rodillas, y ay Dios, pero bueno, el Señor fue bueno, ¿sí? Y aún ahí salió. Yo dije, y entonces nuestras palabras tienen que estar santificadas porque ya no somos del mundo, somos de Dios, ¿sí? Y tenemos que cuidarnos. Y todo aquel que nos escuche tiene que glorificar a Dios porque nuestra vida está dando gloria a Dios. ¿Ven? Y ven, hermana. Sí. Así es. Pero bueno, en esas cuestiones, o cuando te machucas el dedo chiquito, cuando no sé, te pasan mil cosas. Es ahí, ¿qué hay en tu interior? ¿Sí? ¿Qué pasa? O cuando estás en la fila, cuando tienes el auto y están pitando todo. ¿Sí? Número 2, palabra de alabanza. Este es otro fruto importante que debe ser evidente en la clase de árbol que somos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que esté de continua la alabanza. Aquí no nos está diciendo si estamos tristes, si estamos contentos, si todo va bien, ¿verdad que no? Dice, hay un canto que me encanta que dice, quiero una alabanza en lugar de tu queja. Ahí cuando está la situación tremenda,
cuando acabas de perder un familiar, cuando tienes a un familiar internado, que no has dormido, que no es el otro, y estás todo agotado, quiere una alabanza en lugar de tu quejar, quiere una alabanza en esa situación. Alabar a Dios, esa tu vida, levanta a Dios. Alabar a Dios, esa tu vida, haya progreso. Yo te alabo, en la noche. Así es. Y es ahí donde realmente qué hay en nosotros, ¿no? ¿Qué hay dentro de nosotros en esas situaciones o en esos momentos, en esa etapa de nuestra vida? Cuando todo va bien, qué bien, ¿verdad? Pero cuando no va tan bien, a nuestra propia perspectiva, ¿verdad? Porque para Dios todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Todo está bien, todo está bajo control, ¿sí? Y estamos. El Señor es fiel y Él desea que también seamos fieles a Él. ¿Ven? Dice, este fruto de alabanza debe manifestarse en todo tiempo, no solo cuando las cosas van bien, sino cuando van mal. Veamos un caso de este fruto en circunstancias difíciles. Número 3, palabras que confiesan su nombre. Este es un fruto muy precioso para Dios. Testificar de Cristo puede ser en algunos casos una tarea difícil, pero la palabra de Dios nos exhorta a dar este fruto. En el libro de Hebreos nos dice, salgan pues a él, a Cristo, fuera del campamento, llevando su vituperio y además dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Podemos decir con toda certeza que testificar de Cristo es un fruto que debe dar todo cristiano. Aquí no es, ay, pues que yo no sé qué decir. Da tu testimonio, habla de la grandeza del Señor, de aquello que ha hecho, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Habla y no calles. Da a conocer quién es. Una hermanita el miércoles me decía, me toca dar testimonio, pero ay, dice, yo nada más tenía unas cuantas líneas, dice, y estaba pensando, y yo le dije, no me digas, estabas pensando, ¿qué van a decir de mí? Que era capaz de hacer todo esto. Le digo, no, que no te importe, porque aquí la gloria es para Dios. Todo lo que Él ha hecho, no te limites, cuenta tal y cual las cosas que estabas haciendo y de lo que Dios te libró, porque vas a ser de bendición para aquellos que te escuchan. Y fue de gran bendición. Entonces, también así, mis amados hermanos, no nos limitemos. ¿El qué dirán? Ya Dios me perdonó, Dios me libró, Dios me cambió. Y todo sea para la gloria de Dios. ¿Sí? Recordemos que no se trata de nosotros, se trata de Él. Número 4, frutos de obediencia. Básicamente, ser creyente significa ser obediente a la palabra del Señor. Se puede decir que donde hay un creyente maduro, discípulo, allí hay alguien que hace la voluntad de Dios, figura de la oveja. Somos representados como ovejas. En el Evangelio de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nuestra misión como hijos de Dios es agradarle en todo. Y podemos estar seguros de que la mejor forma de complacer a Dios es obedeciendo su palabra. Si somos creyentes, discípulos, vamos a obedecerle. Recordemos que discípulo es ser semejante a su maestro, ¿sí? Y Jesús, recordemos que fue obediente y nos dejó el mayor ejemplo, siempre sometido a la voluntad del Padre. Y a Abraham se le llama el padre de la fe, pero si revisamos la vida de este hombre ejemplar, veremos que cuando la Biblia se refiere a la fe de Abraham, se refiere a la obediencia. Vea lo dicho en Hebreos, por la fe Abraham fue siendo llamado, obedeció, ¿sí? Obedeció a salirse de su tierra y parentela, obedeció a dar en sacrificio a su hijo Isaac, ¿sí? Imaginen, yo en la mañana veía un fragmento de esto y yo decía, wow, yo estaba yo con las lágrimas, yo decía, ay Señor, y le digo, realmente, o sea, lo pidió con tanto, con tanto amor tener un hijo y por fin se lo das y lo disfrutas y luego me lo pides.
y ponerlo ahí. Y yo pienso, bueno, en la Biblia no lo menciona, pero el chico le decía, si la ofrenda, papá, y luego dice, es que el Señor me ha pedido que te ofrezca a ti, que tú eres la ofrenda. Y él, sí, el chico, bueno, en este fragmento que veía, lloraba y dice, si yo soy la ofrenda, adelante. No. Y yo digo, no. Y entonces él empieza a llorar más, dice, Señor, yo amo a mi hijo, pero te amo más a ti. Y lo pone y ya lo iba, ¿verdad? Y el Señor le contesta, dice, no le hagas daño, sé que me amas. Ay, Señor, así la obediencia para el Señor, todo, no importa nada, solo importa Él. Y Él toma el control de todo. Y lo amamos a Él va a amar lo que Él ama lo que nosotros amamos y va a tener cuidado, más que nosotros mismos. ¿Eh? Y para terminar, quise darles esto, porque el Señor nos enseña con metáforas, porque Él nos asemeja a un árbol. Quisiera que vayamos al Salmo 1 para estar viendo. Ajá. Salmo 1 dice, del 1 al 3. A ver, alumna Kimberly, queremos oír su melodiosa voz. Bueno, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así, mis amados hermanos, Dios ve tu vida y ve mi vida. ¿Sí? Ese árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. ¿No se le antoja a usted en este arbolito pasar un tiempo recreativo abajo de él y tomar de ese fruto y estar comiendo? ¿Verdad que sí? Pues bueno, el Señor así quiere que tu vida y mi vida vengan personas y se queden ahí y empiecen a escuchar tu palabra, porque tu palabra es la palabra del Señor. Y que todo lo que tú eres, porque a veces estás hacia al lado y es que tienes algo, me dan paz. ¿Y le han dicho, hermano? Sí. ¿Sí? Ese algo es Jesús, que está dentro de nosotros y que está dando ese fruto, ¿sí? Y que nosotros tenemos que compartir, ¿sí? Que cuando hay ese árbol no nos podemos quedar quietos hasta tomar algo para probar, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver. Dice, las raíces dan a un árbol natural soporte, vida, intimidad. Vemos que al árbol las raíces le dan soporte y vida. Al cristiano le dan intimidad. Y eso se obtiene mediante la oración en lo secreto. Allá donde nadie te ve, ahí es donde tú estás echando raíces profundas. ¿Sí? Ahí donde está buscando esas fuentes de agua para nutrirse. ¿Sí? Y vamos a Mateo 6:6. Mateo 6:6 nos dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos que en lo secreto, ahí es donde Dios trabaja, y ya después sale a la luz. ¿Sí? Vemos también el tronco. Vemos que aquí nos habla del desprendimiento. Cuando ya las raíces son suficientes, empieza el tronco a engrosarse, a crecer, y eso nos habla de un desprendimiento terrenal. ¿Sí? Y vamos ahí a Colosenses 3, del 1 al 2. Colosenses, hermana, ¿lo tiene? Sí, 3 del 1 al 2. ¿Ya? Dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Vemos aquí que el Señor desea que nuestro tronco crezca y se desprenda
de lo terrenal, ya no poniendo los ojos aquí, sino las cosas de arriba. Después de esto, mis amados hermanos, el árbol empieza a tener esas ramas, y esas ramas nos hablan acerca de la autoridad, ¿sí? El Señor nos ha dado autoridad a tu vida y a mi vida, ¿sí? Y vemos que la autoridad, dice, es el respaldo o la bendición de Dios. Él confirma lo que predicamos o lo que creemos. Él da derecho de hablar, nos da credibilidad, ¿sí? Y vamos a ver ahí en Marcos 1:22. Ya nos están apresurando. Marcos 1:22. ¿Alguien que le da lectura? Se admirarán de su doctrina y se admiraban de su doctrina porque les estaba como si Vemos aquí que esto solamente lo da nuestro Dios. Cuando tú das una palabra y te dicen, dice, pero es que eso me pasó y esto y lo otro, porque va acompañada de la autoridad de Dios. Y esto habla, entre más ramas, quiere decir que el Señor ha trabajado con nuestra vida y nos está dando lo suficiente para que nos extendamos, ¿sí? Diferentes áreas, no nos estanquemos solamente en una, ¿sí? Dice que después de esto vienen las hojas. Y las hojas representan en la vida del cristiano, dice, llenos de la palabra de Dios, hablando lo que Dios le enseñó con autoridad. Por ahí en una clase escuché que la hermana Nancy decía que tenían actividades en su iglesia para ganarse una Biblia. Y decía, nos preguntaban pasito a pasito citas bíblicas, a ver hasta dónde llegaban. Pues, mis amados hermanos, en la vida del creyente tenemos que abundar en palabras, ¿sí? Porque como este árbol está lleno de hojas, así también el Señor desea que tu vida y mi vida esté lleno de palabras. ¿Ven? Y vamos allá, segunda de Pedro 1:6-11. Que ahí voy. Dice así la palabra: al acontecimiento del dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que la palabra tiene que abundar para que no estemos ociosos y sin dar frutos, que la palabra de Dios abunde en nosotros, y eso habla acerca de las hojas, ¿sí? Vemos también las flores, antes de dar el fruto están las flores, y esas flores dan una fragancia, y esto nos habla acerca de la adoración en el espíritu y en verdad, ¿sí? Y vamos allá, segunda de Corintios 2:15-17. Ay, y alguien que me busque Mateo 5:16 ya para terminar, porque ya me están... Segunda de Corintios, Flores, segunda de Corintios 2:15-17. ¿Alguien que le dé lectura? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para la vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vemos aquí que somos olor de Cristo. Donde quiera que estemos, segunda de Corintios 2:15-17. Somos olor de Cristo donde quiera que estemos. Y para aquellos que no quieran nada con Dios, somos olor de muerte. ¿Sí? Y bueno, vamos con el último, el número 6, el fruto, que son las obras. Y vamos a estar leyendo Mateo 5:16, ya para terminar. haga brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. Amén. Amén. Vemos aquí que el mayor fruto es la obediencia. ¿Sí? Entonces, el Señor nos llama a dar ese fruto de obediencia, y ese fruto lo vean todos, que todos lo miren, que todos puedan ver. Dice que el carácter de Cristo reproducido en la vida de sus discípulos es el mayor fruto que debemos de tener. Y bueno, mis amados hermanos, esta fue la última clase, la clase número 12. Quería compartir con ustedes esto porque es una metáfora. El Señor así nos mira como un árbol frondoso con mucho fruto,
para aquellos que le necesitan. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, Señor, que tú has hablado en nuestros corazones, Señor. Haznos sensibles a cada cosa que tú hables, Señor, todo aquello que viene de ti, Señor. Haznos sensibles, Señor, para poder llevar ese fruto, Señor, poder entender con sabiduría que viene de ti, Señor, y que al momento de que nosotros caminemos, Señor, caminemos en ti, para ti, Señor, que podamos reflejar tu amor, Señor, y quién eres tú, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, agradeciendo que tú sigues trabajando en nosotros, Señor, que tu mano no se ha cortado para nosotros, Señor, al contrario, nos llevas de más a más, Señor. Gracias por estar esta tarde con nosotros, Señor. Gracias por cada hermano que estuvo aquí en línea, Padre bendito. Gracias por la hermana Isa, que está aquí ya sana porque tú le has dado esa sanidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos y necesitamos más de ti, Señor. Y esta porción que tú hoy nos has hablado, Señor, la atesoramos en nuestro corazón, Señor, sabiendo, Señor, que a través de ella, Señor, reflejaremos ese fruto que tú demandas de nosotros, Señor. Gracias, papá. Gracias, Jesús, por ser esa agua viva que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias. Bendito y alabado eres, Señor. Toda la gloria, Señor, es para ti. Toda la honra es para ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.